Hola, mi nombre es Giancarlos Peralta de la carrera de Bioquímica Farmacia de la Universidad Central del Ecuador y hoy les voy a hablar sobre el modelo mecánico cuántico del átomo, donde que este nos dice que a diferencia del módulo de Bohr, que decía que los electrones se mueven en una trayectoria perfecta en órbitas alrededor del núcleo, pero el modelo mecánico cuántico nos dice que el mundo subatómico es mucho más extraño y muchísimo más interesante. ¿Por qué? Porque este modelo ya no nos habla de caminos que siguen los electrones, sino de las probabilidades de encontrar uno de ellos. Y toda esta información y todo esto se puede comprobar gracias a tres personas que aportaron muchísimo al modelo mecánico cuántico, como lo fueron de Broglie, Schrödinger y Heisenberg. El primero de estas tres personas fue de Broglie, que en 1924 empezó haciéndose dos preguntas. Una, que si la luz podía comportarse como una partícula, y la otra, que si la materia se podía comportar como una onda. Al hacerse estas dos preguntas, ¿qué hizo él? Propuso la dualidad onda y partícula, que prácticamente decía que ya no se le podía ver al electrón solamente como una bolita sólida que rebotaba, sino que al moverse este electrón llevaba consigo una onda. Entonces, de Broglie, al decir que el electrón llevaba consigo una onda, también dio por hecho que el electrón ya no podía estar en una trayectoria de órbita rígida como lo propuso Bohr, sino que ya se necesitaba otra especie de física que para ese entonces, o bueno, que la física que se necesitaba en ese momento era la física de la onda de la materia. Luego de 2 años, Schrödinger en 1926 tomó la idea de Broglie y construyó una estructura matemática robusta, donde era una ecuación, la famosa ecuación de ondas de Schrödinger, que era una ecuación que describía el cambio cuántico de un sistema físico con el tiempo, donde la solución a esta ecuación era una función que se llamaba psi. Esta función, así por sí sola, así físicamente, no significaba absolutamente nada, pero si nosotros a la función la elevamos al cuadrado, representaba ya la densidad de la probabilidad. Para luego, un año después, Heisenberg propuso una idea que destruyó totalmente el módulo de Born, que decía que era fundamentalmente imposible saber con exactitud y perdón, saber con exactitud y simultáneamente la posición y el momento de la partícula, donde dijo que para ver, entre comillas, al electrón, nosotros teníamos que darle energía. A esto me refiero con hacer un choque de fotones, pero a nosotros darle esa energía, la partícula se movía. Entonces, si nosotros supiéramos la posición de la partícula, no supiéramos la velocidad y así viceversa. Gracias a estas personas, ahora nuestro lenguaje químico ha cambiado, donde nosotros ya no podemos ir órbita porque sabemos que el electrón no tiene la propiedad de seguir una trayectoria perfecta alrededor del núcleo, pero la palabra que está realmente correcta es orbital, donde el orbital nos dice que se trata de una especie de nube que tiene cierta densidad y que dentro de ella nosotros podemos encontrar el núcleo y que cerca del núcleo hay una alta probabilidad, específicamente del 90%, un poco más, un poco menos, dependiendo de qué tan lejos esté el electrón, de encontrar uno de estos. Pero no se queda solamente ahí los orbitales, sino que los orbitales tienen nombre y forma, donde como manera visual más o menos para hacernos la idea, este es un orbital globular, este es un orbital diglobular, este es un orbital triglobular y todo este conjunto, todos estos dibujitos que están aquí es un poliglobular. Claro, pero a estos también se les puede asignar letras. Al globular se le asigna la letra S. En la diglobular se le agrega
o se le da la letra D. La triglobular se le da la letra P y la poliglobular se le da la letra F. Pero claro, aquí ahora entran los números cuánticos. Pero, ¿qué es esto de los números cuánticos? Los números cuánticos nos ayudan a poder resolver también nos ayuda a realizar una configuración electrónica de cualquier elemento de la tabla periódica. Pero, claro, estos números cuánticos dan valores del 1 al 7, teniendo 4 niveles, donde el primer nivel tiene solamente una orientación orbital que es S, y que a la S se le da el número 0, porque este tiene, al tener una sola orientación, se queda en el número 0. El segundo nivel, que tiene 3 orientaciones orbitales, que es S y P, que a este se le da un valor que es de 1, teniendo orientaciones que van del 1 negativo al 1 positivo. El tercer nivel. Este tercer nivel tiene 5 orientaciones, porque tiene orientación orbital en S, tiene orientación orbital en S, en P y en D, que a la D se le asigna el valor de 2, que al tener estas 5 orientaciones quiere decir que va del 2 negativo al 2 positivo. Y por último, el cuarto nivel, que es el más alto, es teniendo 4 orientaciones orbitales, que es el S, el P, el D y por último el F, dándole sentido a todo esto lo que dije sobre los dibujos y los nombres de las órbitas, teniendo un valor de 3, y este, al tener 7 orientaciones, va del 3 positivo hasta el 3 negativo. Ahora, sabiendo los orbitales, podemos pasar ahora hacia los números cuánticos, donde n significa el periodo donde se encuentra el elemento, que se mira de izquierda a derecha en la tabla periódica, m, que nos dice la orientación del electrón, o sea, en qué en qué recuadro quedó el último electrón dibujado. L, que nos dice la forma del orbital, que cuando nos dice el número en un ejercicio, pues nosotros ya nos podemos hacer la idea de cómo va a ser ese orbital. Y por último, S, que es el spin, donde este nos va a indicar de si es dibujado para arriba o para abajo el último electrón. Una vez sabiendo esto, nosotros ya podremos realizar una configuración electrónica. El ejercicio con el que vamos a trabajar ahora va a ser con estos números cuánticos. 3, N3, que nos dice el periodo en el que se va a encontrar, quiere decir que se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. L, que nos dice en qué bloque y la forma del orbital, nos dice 1, entonces este se va a encontrar en el bloque P. M, que nos dice en qué orientación o dónde va a ser dibujado el último electrón de este elemento, y S, que nos va a decir si va a ser dibujado para arriba o para abajo el último electrón. El único dato que nos da es que tiene como número atómico 15, o sea, tiene 15 protones, y nosotros deducimos que el electrón es neutro. ¿Qué quiere decir neutro? Que tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Entonces, para nosotros empezar a hacer este ejercicio, debemos dibujar los 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Dibujamos 7 niveles porque una vez dibujados los 7 niveles, nosotros tenemos que ir llenando cada orientación o cada cuadrito hasta llegar al electrón número 15. 1, 2, 1 electrón, 2 electrones, 4 electrones. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 2, P, 1, 2, 3.
3s2, 12, 3b, 13, 14 y 15. Una vez que ya llenamos todos los electrones de cada recuadro, nosotros podemos comparar estos datos y ver si está bien. Entonces nos dice que está en el tercer bloque, en el tercer periodo, perdón, y podemos ver que igualmente que los electrones que terminan dibujados en el tercer bloque. Nos dice que, ahora sí nos dice que el bloque en el que se encuentra es el P1. Ok, una vez dibujado todos los electrones llegados hasta el 15, nosotros tenemos que comparar si está bien hecho. Nos dice que se encuentra en el tercer periodo y estamos aquí en el tercer periodo. Nos dice bloque que es P y podemos decir que es un no metal. M, que es la orientación o el último electrón donde está siendo dibujado, donde aquí se le agrega -1, 0 y 1, diciendo que realmente está correcto, comparando este y este. Y por último, el spin, que nos dice que el último electrón dibujado va a ser para arriba, entonces va a ser positivo. Como vemos, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 y 15. Entonces, esto nos dice que el último electrón dibujado es para arriba. Pero ahora, para nosotros poder saber qué elemento es, tenemos que buscar los electrones de valencia, el número de oxidación, saber de qué familia es, y todo eso lo voy a explicar ahora mismo. Para nosotros saber con qué estado de oxidación está trabajando, tenemos que ver cuántos electrones les hace falta para llenar el nivel 3. Entonces le hace falta 3 electrones. Eso quiere decir que el estado de oxidación va a trabajar con más o menos 3. Ok, para saber la familia tenemos que saber cuántos electrones hay en el último nivel donde se encuentra. En el tercer nivel, antes de dibujar los 3 electrones que les faltaba, había 5. Entonces, podemos decir que la familia 5A, que estos son los nitrogenoides, los electrones de valencia, que son los electrones que se encuentran en la última capa, que son 5, y ya sabiendo el estado de oxidación y la familia, podemos decir que el elemento al que nosotros resolvimos era el fósforo, que tiene 15 protones y 30 de peso atómico. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias.